Bueno, entonces les estaba contando, mi nombre es Paula, yo estudié comunicación social en la Universidad del Valle, tengo una maestría que hice en la Universidad Nacional en estudios culturales y soy la encargada del ciclo de preparación en lectura crítica. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a presentar pantalla para que empecemos con la clase número uno. Y como la idea con ustedes es realizar dos clases en una sesión, hoy vamos a ver clase uno y 2. Cuéntenme, porfa, alguno que active el micro y me cuente si está viendo mi pantalla compartida, porfa. Sí, señora, en mi caso yo sí la veo. ¿Sí? Listo, entonces está compartiendo. Bueno, entonces les cuento. Perdón, profesora Paula. ¿Sí, señora? Buenas tardes, Yolanda Ramos Cruz. Pues mis estudiantes, bienvenidos. Primero que todo, le gracias a Dios y a ustedes por esa oportunidad tan grande que nos están ofreciendo al colegio. Bienvenidos todos. Profesora, lo que pasa es que acá tenía una situación que solamente no estaba compartiendo, sino el rostro nomás, pero ya quedó bien. Gracias. Listo, profe, qué bien, me alegra eso. Bueno, entonces comencemos. Les cuento. Este es un proyecto que se llama Todos a la U, está liderado por el programa Permanecer, que es de la Universidad del Cauca, junto con un convenio con la Gobernación del Cauca. Y la idea de este taller es acompañarlos a ustedes en el último tramo rumbo a la presentación de las pruebas Saber 11. En el caso mío, yo me encargo de lectura crítica y este es nuestro primer encuentro. Entonces, miren, les voy a contar brevísimamente en qué consisten las pruebas. De pronto ustedes ya tienen más información. Si creen que es necesario que veamos más sobre la presentación en términos más bien logísticos, de cómo hay que llenar las respuestas, que no escribir una X, sino rellenar el círculo, bueno, todas esas cosas que implican una presentación más operativa y menos en cuanto a las preguntas y respuestas. Si ustedes creen que necesitan saber más, pues podemos hacer en una sesión, podemos destinar unos 15 minutos para que hablemos más de los cuadernillos, sí, como más en términos logísticos, ustedes me cuentan. Por lo pronto les cuento que las pruebas Saber 11 los evalúan en 5 áreas: matemática, lectura crítica, eh, sociales y competencias ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Las preguntas para lectura crítica son 27 de 188 preguntas en total. La cantidad de preguntas para lectura crítica es la menor cantidad en comparación a las demás. Sin embargo, y esto es bueno que lo tengan presente, el componente de lenguaje o lectura crítica es uno de los que más peso tiene a la hora de, como requisito para entrar a una universidad, a aspirar a pertenecer a alguna carrera. Incluso aunque esa carrera no sea necesariamente en lenguaje, por ejemplo, si es una administración o contaduría, bueno, esas carreras tienen un fuerte porcentaje en matemáticas, pero el lenguaje es también importante, también tiene un peso. Nada que decir si van a ingresar a carreras, si quieren ingresar a carreras como licenciaturas, donde el componente de lenguaje tiene un peso preponderante. ¿Listo? Bueno, entonces les contaba que responderán 188 preguntas en una sesión de 5 horas y media, que la presentación será presencial y será el sábado 7 de noviembre, y que tienen que estar atentos y atentas al protocolo de bioseguridad que seguramente les van a informar cuando les hagan la citación. ¿Listo? Les voy a contar entonces ahora cómo es el ciclo de estas clases. Estas clases van a durar 4 semanas. En el caso de ustedes, están preparadas de manera que sean 1 hora, 2 veces por semana. Sin embargo, para ustedes serán 2 horas, una vez a la semana. Nos encontraremos por este mismo link todos los jueves de 1 a 3. ¿Listo? Vamos a llenar una asistencia cada vez que nos encontremos, que esa ya se las puse allí en el chat del Meet. Si alguno quiere que la vuelva a poner porque llegó tarde y no se la muestra, me dice y la pongo. Si quieren, dígamelo de una vez. Vamos a hacer una prueba diagnóstica que les enviaré a sus correos.
y vamos a hacer una Buenas tardes, encuesta de... profe. Sí, Dime, puedes volver a colocar la lista, es que pues apenas entré. listo, aquí va, Dale, gracias. ¿listo? Bueno, entonces voy a seguirles contando. Ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Señora, Listo. Bueno, entonces hay una cosa nueva que no estaba aquí en la presentación que yo hice y es que vamos a realizar un simulacro de prueba Saber 11. Ese simulacro todavía no estoy enterada cómo se va a llevar a cabo. Seguramente les envían un código para ingresar a una página y la empresa que hace ese simulacro luego les envía el resultado. Sí, creo que va a ser así. Entonces, al final de la clase, porfa, necesito que me digan quiénes están interesados en presentarlo para asimismo enviar el dato a la coordinación de cuántos estudiantes por la institución Limbania participarían. Esto pues no tiene ninguna nota ni nada, es un ejercicio puramente individual que les sirve para medirse un poco cómo van y también es un ejercicio de práctica y familiarización. Entonces, pues de mi parte me parece un buen ejercicio, ya cada uno considerará si lo hace o no. Me parece que es un buen ejercicio de entrenamiento, pero ya ustedes me cuentan al final. Bueno, ¿cuál va a ser la metodología de estos talleres? Es un taller intensivo, vamos a hacer una presentación del tema generalmente breve, que esa la hago yo. Resolvemos algunas preguntas que consideren o comentarios que tengan al tema y realizaremos buena parte de los ejercicios de la clase, la dedicaremos para realizar ejercicios prácticos. ¿Listo? Algunos serán preguntas abiertas y otros, la mayoría, estarán enfocados en preguntas tipo ICFES, porque la idea de esto es como si estuviéramos haciendo, si lo siguiente fuera los olímpicos, digamos, entonces estamos haciendo trabajo de puro entrenamiento. ¿Listo? Recuerden que este es un espacio de respeto y colaboración. Cualquier duda que tengan, cualquier duda merece y debe ser escuchada por todos, con respeto y siempre en una actitud colaborativa. Otra cosa que les iba a decir es que aquí recuerden, pueden participar lo que quieran. Si yo les pregunto qué opción creen que es, no duden en responder. Este es el momento de equivocarse para aprender y ojalá equivocarnos acá y no equivocarnos en la prueba. Entonces no tengan ningún miedo, esto no es calificatorio, es un proceso que vamos a llevar intensivo para ayudarlos a prepararse. Otra cosa es que recuerden que las pruebas de Saber 11 no dan cuenta de cuán inteligentes son, ni cuán talentosos o cuánta sensibilidad tienen. Sin embargo, un buen resultado en las pruebas sí les garantiza una posibilidad de entrar a una universidad pública como la Universidad del Cauca a formarse profesionalmente. En esa medida, aunque las pruebas no los definan en su inteligencia y sus capacidades, sí es, sin duda sí es importante para un futuro profesional. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos. Miren, les cuento que esta prueba a la que van a presentar evalúa 3 niveles de lectura. Un nivel que evalúa desde lo literal y allí lo que busca la prueba es identificar si son, darse cuenta si son capaces de identificar y entender contenidos locales de un texto. Los contenidos más específicos de un texto, hagan de cuenta que les piden que hagan zoom, como en una fotografía, que hagan un zoom al texto para detenerse a identificar y entender los contenidos más micro del texto. ¿Listo? Evalúa esta prueba también el segundo nivel de lectura, que es el inferencial. Con este nivel se busca si son capaces de comprender cómo se articulan esas pequeñas partes del texto, estos contenidos locales que están aquí en lo literal, si son capaces de comprender cómo eso se articula para darle un sentido global al texto, una lectura completa al texto. Entonces, por ejemplo, aquí se evalúa qué tanto son capaces de dar cuenta de cuál es la idea central de un texto, qué nos quiso decir el autor. Ya no en sus contenidos chiquitos ni en su
ni en el contenido micro del texto, sino en su globalidad. Finalmente, hay un nivel de lectura que es desde la crítica, y ahí lo que se busca es evaluar qué tanto son capaces de reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Entonces piensen que en este tipo de preguntas les van a decir, les van a preguntar si, por ejemplo, son capaces de dar cuenta cómo clasificarían un texto. Entonces, digamos que eso es una pregunta muy usual. Con una historieta, les van a decir si son capaces de saber qué es irónico, es un humor político o es un contenido cómico, por ejemplo. Ya es como una lectura crítica de ese texto. Y, por ejemplo, les van a decir también otras preguntas de tipo nivel crítico son, por ejemplo, es que justo dije una en la clase de la mañana. Por ejemplo, ¿a qué público cree que el texto va dirigido? Eso no lo dice en el nivel literal ni en el inferencial. Es una lectura crítica que se hace después de leer el texto, de la evaluación que yo le hago al texto. Vamos a ir hablando de estos 3 niveles en casi todas las clases y van a irlos comprendiendo mucho más, no se preocupen. Miren, yo les traje para la primera clase este ejemplo para ayudarnos a entender un poquito más esos niveles de lectura. Algo que se me olvidaba. Los 3 niveles de lectura se suponen que en la prueba implican diferentes grados de complejidad. Este nivel literal implican preguntas con un nivel de dificultad baja. Este nivel inferencial implican preguntas con nivel medio de dificultad y el nivel crítico son preguntas de más alta complejidad. Les cuento. Entonces el ejemplo. Miren esto. Yo lo que hice fue de una gran pintura, vamos a hacer una analogía entre la imagen y el texto. De una gran pintura o de un gran texto, digamos, saqué pequeños extractos de esa pintura. Hice un zoom a pequeñas partes de esa pintura y debo ser capaz de dar cuenta de eso que estoy viendo. Entonces me doy cuenta que acá en esta imagen pues hay un sapo que lo llevan en una camilla, 4 aves que parecen gallinazos, y hay aquí como una imagen de unos militares. Al menos me doy cuenta de uno y parece que yo alcanzo a leer otros 2. Acá veo 2 personas un poco desfiguradas, hay una que está levantando la mano, tal vez gritando. Soy capaz de identificar y comprender que acá hay un militar que evidentemente realiza una acción, pero pues como no veo más de ahí, pero sí sí insinúa una acción. Y acá veo más militares organizados y por lo menos veo 2 y sé que tienen armas, como una escopeta aquí parece. Esta es la lectura literal. Han visto que hicimos un zoom a la pintura. La pintura no es esta. La pintura es esta. Esta ya sería la imagen global del texto. Y el nivel de lectura inferencial es la capacidad que yo tengo de comprender esos pedacitos que saqué, esos extractos, y ahora sí leer la historia que me quiere contar la pintora. Esta es una pintora, se llama Débora Arango, y en este caso tengo que ser capaz de leer esa historia que me cuenta la pintora, o en un texto en el ICFES, ser capaz de leer la historia que me relata el autor o la autora, el escritor, ¿ven? Entonces aquí yo ya soy capaz de decir, ya entiendo cuál es la historia. La historia es que ese sapo evidentemente está siendo, ¿cómo se dice? Expulsado, y lo están sacando, sí, unas aves. Quien lo saca es el militar, y además hay más animales. Acá hay como otros sapos que también están siendo expulsados. Evidentemente había unos militares, estos militares apoyan la salida, están organizados en fila, miren que no intervienen para obstaculizar la salida del sapo de ninguna manera. La gente ha visto también en esos extractos, también está allí captando qué es lo que pasa. Algunos sí parece que gritan,
Todos son espectadores de un suceso. Y el suceso es que están expulsando al sapo. Quien lo expulsa es un militar. Soy capaz de contar la historia, de leer la imagen en su totalidad, como lo que me pide el nivel inferencial, leer el texto en su totalidad. ¿Bien? Bueno, cuéntenme si vamos por ahí. ¿Bien? ¿Me han escuchado bien? ¿Están Profe, conectados? pero si Pero a mí están me parece. llevando al sapo cargado, es decir, pues no creo que lo estén expulsando. De pronto, pues el sapo también viene de la guerra, como los militares, y lo llevan en camilla porque de pronto está lastimado. Y el que va al frente, pues lleva una bandera de paz. Bueno. En realidad, yo Bueno, tengo entonces otro ahí, punto de vista, ¿de dime, acuerdo? Lo siento. dímela. Bueno, es que teniendo en Tranquila, cuenta tranquila. el nombre, que es, espera un momentico, Ujú. teniendo el nombre que es salida del laureano, teniendo en cuenta que el laurel es, pues tenemos el significado de corona de laurel, que significa triunfo, por decirlo así, la salida del triunfo. Entonces ahí sí tiene sentido lo que dice ella, la expulsión del sapo. Ujú. Exacto. Miren que tenemos diferentes historias, tenemos 3 historias, la mía, la que dijo el compañero y la que dijo la compañera. No puedo ver el nombre aquí, me gustaría poder ver el nombre, pero no puedo. Me los voy aprendiendo el nombre más adelante identificándolos por la voz, lo prometo. Entonces, miren, hay 3 historias. No estamos evaluando qué tan acertadas están las historias, pero lo que acabaron de hacer es un ejercicio de nivel de lectura inferencial. Han podido leer toda la historia, han podido leer la historia que nos ha querido contar la pintora en este caso. Eso es nivel de lectura inferencial y eso es lo que van a pedirles en un texto, en las pruebas. Ser capaces de dar cuenta de cuál es la tesis o la idea central del autor. En este caso, con los 3 ejemplos que han dado, los 2 de los compañeros y el mío, hemos leído la obra en su totalidad. ¿Sí ven la analogía? Ahí está el nivel de lectura inferencial. Muy bien. Ahora les voy a contar cuál es la historia o qué es lo que quiso decir la autora. Evidentemente, por el título dice Salida de Laureano y es una pintura que hizo la autora en un momento en que la dictadura de Rojas Pinilla sacó al presidente Laureano Gómez y ella representa a Laureano Gómez como un sapo y los militares vendrían a ser la dictadura en la historia de Colombia. La calavera que dice el compañero sí nos da un mensaje y es un mensaje más bien de muerte. Miren que aquí hay otra calavera. Pero bueno, lo importante es que hicimos la lectura. Ahora les voy a explicar cuál sería el nivel de lectura O sea, crítico. profe, Dime. que esta obra relata más bien es como la violencia que ha vivido el pueblo colombiano, algo así, ¿cierto? Exacto. Eso que acabas de hacer es lectura crítica. La autora no nos dice, esto relata una escena violenta. No lo dice. Salida de Laureano, pues sí, pero eso no me dice que es violento. En cambio, la lectura que acabas de hacer es un análisis crítico luego de haber hecho la lectura de la historia. Sí, claro que sí. Entonces sí, yo puedo inferir en mi capacidad crítica que eso es una escena a todas luces violenta. Hay símbolos de muerte, hay aquí, estos son cañones de guerra, militares, expulsión, es una escena violenta. Yo sería capaz de clasificar esta historia como una escena violenta de la historia de nuestro país. Y ese es un nivel de lectura crítica. ¿Listo? Ahora que ya hicimos una aproximación desde la imagen y le botamos más corriente a los niveles de lectura, les voy a contar cómo la encuentran en las pruebas. Miren, estos son fragmentos sacados de pruebas 2011, 2017 y, bueno, varias, sino que no me acuerdo bien la fecha. Esta pregunta, por ejemplo, es de nivel literal. Dice, en el tercer párrafo, cuando el autor menciona las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, hace referencia a. Entonces, si se dan cuenta, aquí les piden ir a un fragmento del texto, hacer un zoom al texto para ir a buscar en el tercer párrafo la palabra naciones
que se forman fuera de las fronteras, ese enunciado, y explicar eso a qué hace referencia. ¿Bien? Ahora miren otro ejemplo. La función del conector, sin embargo, del penúltimo párrafo es igual. Esto es literal. Les piden que vayan, hagan un zoom al texto, se vayan hasta donde está hasta el penúltimo párrafo donde está el conector y sean capaces de dar cuenta de cuál es su función en ese texto. Miren esta, la palabra dote del segundo párrafo puede reemplazarse sin que la frase pierda su significado por igual. Deben ir a una parte del texto, buscar esa palabra y dar cuenta de un sinónimo que les ayude a responder esta pregunta. Ahora miren la inferencial. La inferencial les dice, ¿cuál de los siguientes enunciados se contradice con la tesis central del texto? ¿Qué quiere decir? Que han leído y entendido cuál es la tesis central, o sea, la idea central del texto, cuál es la historia, digamos, que nos quiere contar el autor, y no solo son capaces de entender cuál es esa tesis, sino responder, porque la pregunta les pide es cuál contradice esa tesis. Estas son unas preguntas que salen mucho en las pruebas, y es que no les piden que den cuenta de la tesis, sino de la antítesis, que sería la idea opuesta. ¿Sí ven? ¿Cuál de los siguientes enunciados se contradice con la tesis? Entonces no se vayan a confundir dando por respuesta justo la tesis, sino que no, es lo que se opone a la tesis. ¿Listo? Miren esta otra. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? Es exactamente la misma pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados se contradice con la tesis central del texto? Es la misma pregunta para otro texto y con otras palabras. Miren esta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sintetiza adecuadamente las ideas contenidas en el primer párrafo? Aquí los hacen ir al primer párrafo. Sin embargo, lo que les piden es que no den cuenta de un enunciado, de un conector, de una palabra, sino que les piden que sinteticen qué quiso decir en un párrafo. ¿Sí? Una idea global de un primer párrafo. Este es un ejemplo de lectura de nivel que evalúa el nivel de lectura crítica, y es que dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se infiere del texto? Entonces aquí les van a pedir, la respuesta no está literalmente en el texto. Es una cosa que ustedes tienen que haber hecho luego de haberla leído y asumir una postura de reflexión. ¿Qué se infiere del texto? Esta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incompatible con las políticas del partido? Esto implica que han entendido cuáles son las políticas del partido que decían ahí en el texto y son capaces de dar cuenta de cuáles serían incompatibles. Bueno, vamos hasta ahí. ¿Me han escuchado bien? Sí, señora. Sí, sí. ¿Listo? Sí, señora. Sí, profesora. Listo. Bueno, entonces les cuento. Estos niveles, no se preocupen que los niveles vamos a seguirlos viendo en todas las veces, casi todas las veces que nos encontremos. Estos niveles se evalúan en dos tipos de texto en el caso de las pruebas. Textos continuos y textos discontinuos. Los continuos, a su vez, se dividen en literarios, informativos y filosóficos. Y los discontinuos en literarios e informativos. Hablemos un poquito entonces de qué son los textos continuos. Los textos continuos están compuestos por oraciones que se organizan en párrafos y luego estos párrafos se suceden unos a otros en un cierto orden para formar un texto de mayor extensión. Estos tipos de textos suponen una lectura secuencial, lo que quiere decir que hay un cierto orden para comprenderlos. Tienen un inicio, un medio y un final, y debemos seguir ese orden para hacer una comprensión completa. Tal vez si uno empieza por el inicio, por el medio, luego va al principio y luego al final, no va a entender qué era lo que nos estaban contando. Esos son los continuos, que tienen un orden secuencial de lectura para su comprensión. Estos textos, en el caso de los que van a encontrar acá en las pruebas, no tienen gráficos, ni diagramas, ni tablas. En los continuos literarios van a encontrar cuentos y novelas. Y en los continuos informativos van a encontrar noticias, columnas de opinión y ensayos. Las columnas de opinión y los ensayos
son textos que salen mucho en las pruebas. Las noticias un poco menos, pero capaz que les pueden salir. Recuerden que el ensayo es un texto generalmente escrito en prosa, donde el autor expone, analiza y examina con variados argumentos un tema determinado, fija una posición al respecto y sigue un estilo argumentativo. Vamos a ver varios ejemplos de textos ensayos a lo largo del ciclo de talleres. Y dentro de los continuos están los continuos filosóficos. Los textos filosóficos que encuentran en la prueba generalmente son los que le producen al estudiante un poco más de temor. Pero si ustedes se sientan con detenimiento, van a ver que los pueden comprender. Lo que pasa con estos textos es que en la prueba son un poco más largos y un poco más densos. Sin embargo, como les dije, con detenimiento seguro los entienden. Además, porque uno piensa que esos textos filosóficos que va a encontrar le van a hacer preguntas de un cierto bagaje filosófico, y no. Lo que te piden que des cuenta es del texto que tienes ahí al frente. Es bueno si uno tiene un conocimiento en filosofía, pues claro, te va a ayudar, pero no se preocupen que las preguntas piden dar cuenta es del texto que tienes ahí, de los 5 o 6 párrafos que te pusieron en la prueba, ¿listo? Esto además aplica para todos los textos. Les piden es que den cuenta de, así sea un fragmento de una novela, así sea un ensayo o una columna, es de lo que tienen ahí al frente que les piden que den cuenta en las preguntas. Bueno, los textos filosóficos generalmente se tratan de fragmentos de estudio filosófico o de pensadores o de diferentes puntos de vista que existan frente a la filosofía. Eso es como lo que van a encontrar. Bueno, entonces miren, este es un ejemplo de texto informado que es sacado de una cartilla de presentación de las pruebas. Este texto sobre el aburrimiento de los jóvenes en el siglo XXI y es un ensayo de opinión. Además que ustedes pueden mirar como algunas pistas que da. Miren, esto por ejemplo es de la revista Semana. Generalmente en las revistas salen columnas de opinión y en estas revistas hay revistas culturales donde salen ensayos argumentativos, pero bueno, este seguramente es una columna de opinión. Este es un continuo literario, miren que acá arriba les dan información. Es un fragmento de una novela. La novela se llama Sin Remedio, de Antonio Caballero. Incluso les dan algunos datos, los protagonistas, la ocupación del protagonista y otra protagonista. Miren, este es un ejemplo de texto filosófico que pueden encontrar. Esto es tomado de la República de Platón. Es un texto más largo, como les decía, más denso. Bueno, hay algunas estrategias de las que hablaremos más adelante para abordar este tipo de textos. Entonces, miren, antes de seguir, hagamos un recorderis. Hay 3 niveles de lectura, literal, inferencial y crítico, y se van a evaluar en 2 tipos de textos. Continuos, que ya los vimos, se leen en una secuencia lineal, y los discontinuos. Los discontinuos son textos que tienen una manera diferente de ser leídos en comparación a los continuos. Su comprensión requiere del uso de estrategias de lectura que no son necesariamente lineales. Por ejemplo, piensen en una infografía. Seguramente les han llegado muchas infografías por el tema del coronavirus. No necesariamente tienes que leerla en orden de inicio a final para entender los datos que ahí se dan, ¿sí? Hay textos discontinuos que sí requieren un cierto orden, por ejemplo, una historieta. Pero aún así, tal vez yo sería capaz de comprender sin que siga ese orden exacto, estricto, digamos. La información que van a encontrar en este tipo de textos se presenta en forma de cuadros, gráficos, tablas, diagramas, mapas, formularios o imágenes. Y es bueno que en su trabajo autónomo de preparación miren mucho de estas historietas. Calvin y Hobbes, Mafalda, incluso Quino, y tal vez ahora que Quino murió recientemente, tal vez haya
varias de sus caricaturas en la prueba, entonces es bueno que se familiaricen con este tipo de textos. Los cómics también hacen parte de los continuos literarios, igual que las historietas. Entonces acuérdense, los discontinuos también se clasifican en literarios. Y también se clasifican en discontinuos informativos, como las infografías. Esto es una infografía, es un diagrama con imágenes e información. También pueden encontrar anuncios de publicidad en la prueba y serían discontinuos informativos. Es importante que tengan en cuenta que, aunque se trate de textos así, con imágenes, aunque se trate de textos discontinuos, los 3 niveles de lectura son igualmente evaluados aquí. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer la pregunta que involucre solo, por ejemplo, esta imagen y este texto. Pero también les pueden pedir que den cuenta de qué es lo que quiso decir el autor de esta infografía con todo el mensaje. Y además les pueden pedir que sean capaces de dar cuenta de esto, cómo se clasifica y a quién va dirigido, por ejemplo, que sería una lectura crítica. Bueno, ¿vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, así está muy bien, gracias. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, miren, cuéntenme si están viendo este texto. Sí. Sí. ¿Quién me Señora. quiere Sí, señora. ayudar a Sí, ahí leerlo? se ve bien. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? Antes de que se me seque la garganta. Yo, Listo. ¿Cuál es tu nombre? Mirley. Listo, Mirley. Entonces, ayúdanos a leer, con título y todo. En contra y a favor de las corridas. Estoy en contra de las corridas de toros, pero también en contra de su prohibición. Si no acepta que la mayoría puede prohibir los toros por compasión animal, tendrá que aceptar que un día otra mayoría prohibida a todos los ciudadanos matar animales para comer carne. La tolerancia consiste en no prohibir lo que no nos gusta. El tolero las peleas de boxeo y la prostitución. No me gustan, pero tampoco las prohibiría. El argumento más fuerte de los antitaurinos es que las corridas de tortura a muerte a un animal. No pongo en duda que el animal sufre horriblemente. Pongo en duda la conciencia en plena de su dolor, pero no sabemos cómo funciona la mente animal. Es una hipocresía de discutir contra las corridas de toros por la mañana y al mediodía comerse un sanguinolento filete de res. Me dirían, ese lomito no se lo obtuvo con tortura. ¿Cómo saben? Los criamos para montarlos o para comerlos. Olvidar esto es hipocresía. No voy a corridas. No voy a corridas. Me parece un espectáculo primitivo. Quizás en eso consiste su encanto y su horror. Pero soy carnívoro. No veo que haya acuerdo entre las personas sensatas y mortales sobre si las corridas deban prohibirse o no. Listo. Entonces, miren, este es un texto que apareció en una cartilla de unas pruebas anteriores. Acá abajo nos dice que es tomado de Faciolince, en contra y a favor de las teorías, elespectador.com. Bueno, esto es una columna de opinión. Miren que está dando su opinión sobre un tema. Además sale en un periódico colombiano y bueno, si uno sabe también del autor, sabe que él escribe columnas ahí. ¿Qué tipo de texto creen que es? Bueno, teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente, yo considero que es un texto continuo, ya que está exponiendo un artículo de opinión. Exacto. Y ahí mismo ya dijiste qué tipo de texto es. Es continuo e informativo. Es
columna de opinión. Si fuera literario, si fuera continuo literario, esto sería un cuento o una novela, pero eso no es un cuento o una novela. Claro, Entonces, sí. miren. Bueno. Profesora, ¿Sí, señora? le presento disculpas. ¿Me permite un segundito, un pedido a mis estudiantes? Sí, profe, tranquila. Con todo respeto. Estudiantes, cuando vayan a expresar su pensamiento, pueden identificarse. Ah, Sí, sí, señora, discúlpeme. buena idea. Listo. No, no, Mirley ya lo hiciste, Ok, pero la otra niña que habló no lo es. Les Dime. sugiero. Profesora, Dios Sí, le sí, pague. Ujú. A usted, profe, es buena pero sí, idea. tiene toda la razón. Tiene Ujú. toda la razón la profesora Yolanda. Discúlpeme, me presento, mi nombre es Nicole Dayana Ruiz. Bueno, Nicole, muchas gracias. Bueno, entonces, miren lo que les voy a contar como una estrategia que yo hago para evaluar este tipo de textos y poder identificar la estructura o la tesis que están dando, que eso les puede ayudar a la hora de que hagan la prueba. Y de allí vamos a responder unas preguntas que salían en el ICFES a propósito de ese texto. Entonces, miren, acá les muestro. Cuéntenme, porfa, si alcanzan a leerlo. No, pero la verdad se puede apreciar muy poco. ¿Ahí? Más o menos, profe. Ahí sea un poco mejor. Entonces, miren, esto Sí, es ahí un sí se ve. esquema, listo, ya lo voy a ampliar bastante. Es un esquema que yo he puesto con mis palabras o siguiendo el texto, pero de una manera que ya le entiendo cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Entonces, me doy cuenta que esta es la tesis central, que el autor dice, ay, ojalá que ahí lo vean, que el autor está en contra de las corridas de toros, pero también está en contra de que se prohíban. Y vean que es bien fácil de identificar porque él abre con eso. Estoy en contra de las corridas de toros, pero también en contra de su prohibición. Ya sé que esa es la tesis central del texto, la idea central. Él dice a continuación que está en contra de que se prohíban, aunque a él le parece que las corridas son una práctica cruel. Y allí él arroja otra idea que vendría siendo una idea secundaria. Y es que a él le parece hipócrita que comer carne esté bien visto, pero que las corridas de toros estén mal vistas, porque a él ambas prácticas implican crueldad animal. Miren que he seguido el orden del texto y he ido descubriendo la idea principal y las secundarias. Esto se complementa con otra idea que es secundaria y es que él dice que la tolerancia significa no tener que prohibir lo que no nos gusta. Y por eso es que él dice que él está en contra de que se prohíban las corridas de toros. Sí, a grandes rasgos es que tolerancia significa no prohibir lo que no me gusta o con lo que no estoy de acuerdo. ¿Listo? Este tipo de esquemas lo pueden realizar en la prueba. Lo único es que no todos los textos necesitan que se haga un esquema y por otro lado recuerden que pues yo tengo todo el tiempo del mundo, pero en la prueba no. Pues no pueden dedicarle tantísimo tiempo a una sola pregunta porque no alcanzarían a responder las demás. Entonces vámonos a la pregunta que nos hacen. Ya entendimos de qué se trata el texto. Okay. La pregunta dice, de las siguientes ideas, la que se opone a la idea central defendida por el autor es A. Las corridas de toros deben prohibirse. B. Las fiestas taurinas son un ritual de tortura. C. La crianza de animales es una acción hipócrita. D. La tolerancia es el medio para superar el desacuerdo. Esta pregunta indaga por la habilidad de comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Miren que desde que diga cuál es la idea central, eso es nivel de lectura inferencial, que les piden que den cuenta de la historia que nos están contando, o en este caso de cuál es la idea central. Pero aquí nos dicen, pónganle cuidado a la pregunta, porque este es el tipo de cascaritas que uno pasa por encima. No nos están pidiendo cuál es la idea central, nos están pidiendo cuál es la que se opone a la idea central, lo que vendría siendo la antítesis. La tesis es la idea central, ya la tengo descubierta, ya sé cuál es. No me piden eso, me piden cuál se opone. Vamos a hacer una cosa.
Otra cosa que les voy a recomendar en este tipo de lecturas, que son de columnas de opinión, es que uno a veces tiende a responder pensando en cuál es su opinión. Eso es importante, tener una opinión, pero para este tipo de pruebas no nos piden eso, nos piden que demos cuenta de lo que opina ese autor. O sea que ustedes pueden estar en contra de lo que él dice o de acuerdo. Pueden estar en contra de lo que él dice, pero no respondan pensando en eso, sino en lo que él nos dice. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio de que el que quiera me cuente cuál no es la respuesta correcta y por qué. Una de las que no es la respuesta correcta es la crianza de animales es una acción hipócrita. Ajá, ¿y por qué? Porque él en el texto, o sea, él se refiere a hipocresía hacia las personas que dicen que las corridas de toro deben prohibirse, pero de igual forma son carnívoros. Él cuando dice hipócrita se refiere a eso. Uh-huh. Correcto. Esta es una idea secundaria. Pues yo pienso, Dime. yo pienso que una de las ideas que se opone a la idea central es la A, que dice la corrida de toros debe prohibirse. Sí, esa es la respuesta correcta. Sino que yo quería que llegáramos a la respuesta correcta descartando primero las que no, porque esa también es una estrategia que pueden emplear. Descartar primero las que saben que no tienen nada que ver. La que dijo la primera compañera que dijo que la crianza de animales es una acción hipócrita, esa no es porque, por un lado, no es una idea central, es una idea secundaria. Segundo, eso sí lo menciona el autor, y lo que nos pide la pregunta es ¿qué se opone a la idea central? Entonces, esa no es. La compañera que nos contestó dijo que esa la descartaba, correcto. Las otras dos también las descartamos, ya sabemos que la respuesta correcta es la A. La tesis central es que él dice que las corridas de toros no deben prohibirse. Esa es su tesis central. ¿Se acuerdan? Porque la tolerancia significa no tener que prohibir lo que no me gusta. Esa es la tesis central, pero como la pregunta es ¿qué se opone? Pues lo opuesto a eso sería prohibir las corridas, que las corridas deban prohibirse. ¿Sí ven? La B, porque es descartable, porque dice, las fiestas taurinas son un ritual de tortura. En efecto, él dice ahí en el texto que eso le parece que es una práctica cruel de crueldad animal. La descarto porque no es la idea central y además me piden algo que se opone a la idea central, eso no es. La C ya las descartó la compañera y la D, la tolerancia es el medio para superar el desacuerdo. Esa es una idea secundaria y eso lo dice el autor. La pregunta me pide es ¿qué se opone a la idea central? Esa no pega entonces ahí. ¿Listo? Bueno, vamos con este. Ay, no sé si lo alcanzan a ver porque esto está muy grande. No vamos con este. Cuatro Espérenme. textos. Vamos con este. Cuéntenme si ahí lo ven. Sí, profesora. Sí, señora, sí. Este lo voy a leer yo. Vamos a leerlo rápido. Vamos a responder las dos preguntas. Tomamos un pequeño receso. Van y se levantan, mueven las piernas, toman agüita y volvemos para la segunda parte. Entonces, miren, este es un texto que salió en el 2019. Voy a leer. Uno de los escenarios donde empezó a codearse el vallenato con la música que escuchaba y bailaba la burguesía, vals, mazurcas, canciones napolitanas, fue el de las colitas. Era este el nombre que recibían las colas o finales de fiesta de la clase adinerada, bodas, bautizos, cumpleaños, festejos religiosos. Durante el sarao, mientras los señores se divertían con la música europea, miren que ese señor salude a la élite, ¿no? Pues estamos hablando de la burguesía. Durante el sarao, mientras los señores se divertían con la música europea que interpretaba una precaria orquesta provinciana, los trabajadores pasaban la fiesta en la cocina y vagones a punta de acordeón, characa y caja. Despachada la orquesta, los de atrás eran invitados a pasar adelante. Entonces, los de atrás eran los trabajadores que eran invitados a pasar adelante donde estaban los patrones. ¿Ven? Y entonces
patrones y vaqueros se sentaban a tomar y a cantar juntos. Se ha discutido acerca del papel que cumplieron las colitas en esta historia. Algunos dicen que estos remates de fiesta fueron el pabellón de maternidad del vallenato, pues combinaron ritmos europeos y nativos, y entre ambos dieron a luz los aires vallenatos. Bueno, esto de pabellón de maternidad y que dieron a luz los aires del vallenato habla de el origen del vallenato, ¿sí? Quiere hablar de eso, de que las colitas dieron origen al vallenato. Eso es lo que dice hasta ahora, que algunas personas dicen eso. Las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno, afirma López Mikkelsen. Pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. Para empezar, esta clase de fiestas improvisadas no se conocieron en toda la región, sino tan solo en la zona del Valle de Upar. En El Paso no hubo colitas, en muchos lugares del río tampoco. Y por otra parte, los historiadores indican que las colitas surgieron a comienzos del siglo XX, cuando ya el vallenato había empezado. En cambio, que así los retos sí constituyeron desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación, propagación y desarrollo del vallenato. La leyenda de Francisco el Hombre habla de su desafío con el diablo, a quien únicamente logra derrotar cuando le canta el credo al revés. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías, concertadas de antemano o a través de recados, como lo atestigua la gota fría. Acórdate, Moralitos, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Entonces, miren, para eso también podemos hacer un esquema, un mapa mental. ¿Están ahí? No escucho nada. Sí, ¿Sí? señor. Bueno, gracias. Entonces, miren, empezamos definiendo qué es colitas. Yo no sabía que era colitas, por ejemplo. Entonces, las colitas son colas o finales de fiesta de la burguesía en la costa. Eso es lo que dice el texto. Ok. ¿Qué nos dice? Que los señores patrones de la élite y los trabajadores se encontraban en estas colitas, en estos remates de la fiesta. Entonces, ¿por qué colita es importante? ¿Qué tenía que ver las colitas en el vallenato? El autor nos da dos respuestas. Y luego vamos a ver que se decanta por una. O sea, él digamos que ¿cómo se dice? Tiene afinidad por una, más que por la otra. Entonces, miren, la respuesta 1 es que las colitas le dan origen al vallenato. Y de hecho, hay una cita. Mírenla. A ver, la voy a subrayar porque además es importante. Bueno, no me quiso señalar. Entonces, miren, hay una cita que dice que las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno. Aunque él dice, pero, por eso lo vamos a ver más adelante. Entonces hay dos respuestas. Una, que las colitas, estos remates de fiesta, dieron origen al vallenato. Pero hay otra. Y es que las colitas no le dieron origen al vallenato, sino que más bien lo divulgaron, lo transmitieron. ¿Ven? Y esto lo argumenta el autor apoyado en ejemplos de estudios históricos y además da a conocer una serie de razones que apoyan esta tesis. ¿Cuáles son? Mírenlos aquí. Parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. Para empezar, estas fiestas no se conocieron, no se hacían en todas partes. En El Paso, por ejemplo, no hubo colitas, en muchos lugares del río tampoco. Por otra parte, algunos historiadores dicen que las colitas surgieron a comienzos del siglo XX, pero que para esa época el vallenato ya existía, ya había empezado a coger ritmo. En cambio, las piquerías y los retos sí constituyeron desde el principio uno de los moldes de creación, divulgación y transmisión del vallenato. Ajá, miren que aquí está. En lugar de las colitas, el autor dice que las piquerías y los retos sí fueron moldes de creación del vallenato. Ya hicimos una lectura pormenorizada del texto, lo desglosamos, entendimos cuál es la tesis central. La tesis central es esta, que las colitas dieron origen al vallenato, aunque algunos digan que no.
que las colitas divulgaron el vallenato, aunque algunos digan que le dieron origen. Además, esta respuesta está más sustentada. Bueno, ahora, ¿quién nos quiere contar cuál es la respuesta a esta pregunta y por qué? El autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y reforzar la tesis principal del texto, según la cual las colitas fueron divulgadoras del género, señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género, legitimar la tesis principal del texto, según la cual las colitas originaron el vallenato, d. convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato. Acuérdense la pregunta. Esa cita que el autor introduce de López Michelsen, ¿con qué fin se presenta? Profe, ¿puede hacer el favor de volver a leer la cita? Al texto. Aquí está, sino que no sé por qué no me lo dejan. Aquí está la cita. Empaten la cita con lo que sigue y se van a dar cuenta de la respuesta. ¿Puedes volver a la pregunta, profe? Vamos a la pregunta. Por favor. Ajá. Esta. Pues sería la A, ¿no? Porque ahí dice que fueron las divulgadoras del género. Ujú. Bueno, ¿quién Pues- más quiere decirme? Pues en mi opinión es la B, porque Yo dice digo, mi nombre Yo es también Fernando. pienso que es la B. Bueno, una en posición. Estudia. orden. Vamos en orden. Ay. Bueno, Sí, gracias, profesora. Entonces, venga, yo los miro acá. Voy a dar un orden. ¿Quién quiere? Yo. Escríbanme aquí en Darwin. Holly, Darwin primero, después, ¿quién más quiere? Paula, Soraya. Ah, bueno, Paula, Darwin. ¿Quién más dijo? Bueno, vamos con Paula y Darwin. Paula, ¿cuál es la tuya? La mía es bueno, pues yo creo que es la B porque dice señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñan las colitas En el origen del género. Ajá. en el origen del género, porque con la intención que traen esa cita es Ujú. como para luego hacer, es como una contraposición de ideas, Ujú. porque Ujú. en la ¿Qué cita dice? dice que las colitas dieron origen al vallenato, pero el autor se va más por la idea de que el vallenato ya estaba creado y que las colitas lo que hicieron fue ayudarlo a divulgar. Entonces, para Ujú. mí la opción correcta es la B. Ujú. Darwin, ¿qué dice? Pues sí, estoy de acuerdo con ella, pero pues yo la tomé de otra manera porque ahí Dímela. dice que lo manda a la cita con el personaje, con López Michelsen, lo manda a que, pues, según esa cita, López sí está de acuerdo con que las colitas dieron origen al vallenato, pero más adelante la tesis principal del texto viene siendo la del autor, ¿no? Ujú. Que, que las Las colitas no dieron su origen, sino que las llevaron a divulgar. Ujú. Entonces, pues yo me quedo con la B porque está señalando al autor para que puedan, pues, uno mismo dar su opinión sobre Ujú. lo que acaba de leer. Ujú. Exacto. La respuesta correcta es la B. Entonces vamos a descartar las otras, ¿por qué no? Miren, la A no es porque dice reforzar, dice que la cita se pone con el fin de reforzar la tesis principal del texto, según el cual las colitas fueron divulgadoras del género. Pero es que ahí esa opción está errada. ¿Por qué? Voy a cerrar con esto. Porque las colitas, la tesis principal del texto es lo contrario a esto. Ah, no. Espérenme. No, tú dices, o sea, la Sí, no, ya. respuesta Es que dice esa es otra. que... Espérenme. No, ya. Es Sí. que la cita no está apoyando la tesis central del texto. La cita está en contravía de la tesis central del texto. Entonces, sí, la tesis principal del texto es que las colitas fueron divulgadoras del género, pero la cita dice que las colitas fueron las que dieron origen al género. Entonces, no. ¿Esto es correcto? Entonces, por eso Las la colitas fueron divulgadoras.
Por eso la descartamos, esta no es. Aunque dice algo que es verdad, y es que el texto, la tesis principal del texto es que las colitas fueron divulgadoras del vallenato, no es lo que se nos pregunta. Porque lo que se nos pregunta es que, ¿cuál es el fin de la cita? Y la cita no refuerza la tesis, la cita se va en Claro. oposición a la tesis. Sí. Uy, si nos ¿Qué ibas a preguntaran decir? cuál fuera la tesis principal, si nos preguntaran cuál fuera la tesis principal, si diéramos razón a la A, que las colitas fueron divulgadoras Sí, del género. si la cita dijera que las colitas eran divulgadoras del género, la correcta sería la A, porque entonces la cita estaría apoyando, reforzar es apoyar, estaría apoyando la tesis. Pero la cita, como dice lo contrario, no apoya la tesis, se opone a ella. Claro, por eso la Por descartamos. eso no puede ser. La B es por lo que dijo Paula, la C no es porque dice que la cita legitima la tesis principal del texto según la cual las colitas originaron el vallenato. Aquí era mi confusión porque esta es la que es una premisa falsa. La tesis principal del texto no es que las colitas originaron el vallenato. Ya entonces no es posible que sea, porque esa no es la tesis principal. La tesis principal es que las divulgaron, no las originaron. La D, convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno. Si ustedes miran, la D y la A son la misma respuesta con otras palabras. Convencer al lector, apoyar a la tesis principal de que las colitas fueron divulgadoras, de que las colitas fueron las únicas divulgadoras, ¿sí? Entonces, eso también es algo que pasa generalmente en algunas respuestas, y es que hay dos opciones que dicen lo mismo con diferentes palabras. Entonces, lo que pueden hacer ahí es descartar. Si ya descartaron una, pues la otra se descarta porque es la misma con otras palabras. Además, no es porque opera la misma lógica de por qué descartamos la A. Y es que dice que, según esto, la cita de López convence al lector de que las colitas divulgaron el vallenato. Es errado porque la cita dice que no que lo divulgaron, sino que lo originaron. Entonces, no está convenciendo al lector de esa idea, lo convence de otra idea. Voy a compartirles esta presentación que nos ayudará a seguir. Bueno, cuéntenme porfa si ahí están viendo mi pantalla. Sí. Con el... Sí, profe. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces este sería nuestro segundo encuentro, el desarrollo de nuestra segunda guía de aprendizaje. Recuerden que ese proyecto se llama Todos a la U, del programa Permanecer de la Universidad del Cauca, junto con la Gobernación del Cauca. Entonces, en la clase de hoy, en esta guía, veremos distintos tipos de textos, porque hay más textos más allá de la prueba 11. Y también hablaremos de qué es la comprensión de lectura, y vamos a ver esa comprensión de lectura estudiando un video sobre la historia del racismo en Colombia. Creo que el ejercicio de pregunta abierta no lo alcanzamos a hacer, además que ese está preparado para la clase número 4. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con esta guía. Voy a bajar aquí. Entonces, miren, hay más textos más allá de las pruebas Saber 11, más allá de los continuos y discontinuos. Muchos existen en nuestra cotidianidad y no solo en contextos académicos. Y esto es importante porque pues ustedes son lectores, muchos van a poder ir a la universidad, pero también es importante porque en la misma prueba les pueden preguntar sobre los diferentes tipos de texto. De esta manera, miren por ejemplo esta pregunta. Esto es sacado de una cartilla del ICFES. Después de leer el texto que se llama Del asesinato considerado como una de las bellas artes, se ha preguntado, al juzgar por su estilo, tema y estructura, ¿en cuál de los siguientes contextos estaría inscrito más apropiadamente el pasaje anterior?
en una revista académica, que es un tipo de texto, en un discurso ofrecido a unos aficionados, en una crónica periodística, que es un tipo de texto, o en un seminario. Entonces es bueno que tengamos más conocimiento acerca de los tipos de texto, no solo para la prueba, aunque eso es lo que nos convoca, sino que para el conocimiento en general como lectores. Entonces miren, hay textos narrativos, se los voy a agrandar un poquito, que relatan eventos, historias, cuentos que pueden ser ficticios o documentales, tan ficticios como Harry Potter, tan documentales como de pronto una novela de Mario Mendoza. Hay unos textos descriptivos, se caracterizan por pormenorizar detalladamente un objeto, una persona, un animal, un paisaje, un lugar, una situación o una cosa. Los textos dialogados, no lo puedo manejar en PDF. Los textos dialogados, que son los que encontramos como guiones de teatro, películas, series, cualquier tipo de texto que manifieste la intervención o la interacción entre las personas y que exprese un discurso. Están los expositivos y los argumentativos. Los expositivos presentan una información, unas ideas y unos conceptos de manera clara y desde una perspectiva general u objetiva. Estos textos se caracterizan porque no implican opiniones personales y suelen proporcionar hechos y cifras relevantes. Entonces, en expositivos piensen en las noticias de un periódico. En teoría, esas noticias deben contar la historia de un suceso tal y como pasa, sin que el autor deje ver su posición, su postura. Entonces, por ejemplo, van a hablar de la minga indígena que llegó acá a Cali. Entonces van a decir cuándo salió, que llegó el lunes, que llegó el domingo, que entró por Jamundí, que llegó al Coliseo del Pueblo. Va a ser la exposición de un evento sin ningún tipo de postura por parte del autor, arrojando cifras, días, cantidad de personas, etc. Los argumentativos, en cambio, sí implican una postura del autor. Por ejemplo, la columna de opinión que vimos ahora de las corridas de toros. Hay una postura del autor, se debaten ideas, conceptos y teorías, y hay un estilo argumentativo. ¿Listo? Lo expositivo alude a lo objetivo, lo neutral, y los argumentativos aluden a lo subjetivo, a una postura. Miren este cuadro que sintetiza muy bien los tipos de texto y las intenciones comunicativas. Este cuadrito está en internet, lo pueden buscar. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Para no meterme al... Sí, señora. Bueno, entonces miren este cuadrito. El texto narrativo, la intención comunicativa es relatar hechos que pasan a los personajes. Responde a la pregunta, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Y los encontramos en novelas, cuentos, fábulas y noticias. Una cosa importante es que una novela, un cuento, por ejemplo, puede tener características de distintos tipos de texto. Hay un micro abierto, cerrémoslo para que no me genere acá eco. Eso. Y los tipos de palabras o características lingüísticas es que estos tipos de texto generalmente tienen verbos en acción, porque precisamente relatan hechos que le ocurren a un personaje. Los textos descriptivos, ya les conté, cuentan cómo son los objetos, las personas, los lugares, incluso sentimientos y situaciones. Estos tipos de texto responden a la pregunta ¿cómo es? Los encontramos en guías de viajes, cuentos y novelas. Y los tipos de palabras o características lingüísticas es que hay abundancia de adjetivos. Entonces, por ejemplo, en una novela podemos encontrar que se haga, por ejemplo, en 100 años de soledad, no solo nos cuentan qué le pasa a Aureliano y a los Buendía y a Úrsula,
sino que también nos describen cómo es el pueblo o cómo es Macondo. Entonces allí, y hay una abundancia de adjetivos. Ustedes saben que los adjetivos son características que uno les pone a los sustantivos. Por ejemplo, voy a escribir una vereda donde pasa el río, no sé, voy a decir un nombre inventado, el río Páez, que es un río caudaloso y frío. Ese caudaloso y frío es un adjetivo al sustantivo que sería el río. ¿Listo? Bueno, los textos dialogados reproducen literalmente las palabras de los personajes y responde a qué dice. Los encontramos en piezas teatrales, diálogos en narraciones, entrevistas, y las palabras o características lingüísticas es que tienen acotaciones, guiones y comillas. Los expositivos, la intención comunicativa es explicar y transmitir información de forma objetiva, responden a un qué y un por qué es así, y los encontramos en libros de textos, libros de estudio, artículos de divulgación y textos científicos. Las palabras o características lingüísticas es que generalmente son en un lenguaje claro y directo. Por ejemplo, los textos narrativos sí juegan más con la forma estética del lenguaje, entonces pueden jugar con metáforas, hipérboles. En cambio, el texto expositivo es un lenguaje mucho más claro y sin tanto ornamento, digamos, sin tanto adorno. El argumentativo defiende ideas y expresa opiniones y responde a qué pienso, qué te parece o qué me parece. Los encontramos en artículos de opinión, en críticas, en columnas de opinión, y las palabras características o las características y palabras lingüísticas es que los verbos expresan opinión, ¿no? Entonces, desde mi experiencia, en mi opinión, yo estoy de acuerdo con que las corridas son crueles, pero yo estoy de acuerdo, todo eso es argumentativo. Entonces, miren, la comprensión de lectura alude a la capacidad para entender lo que se lee, tanto el significado de las palabras que forman un texto, es decir, su nivel literal, como la comprensión global del texto mismo, es decir, un nivel inferencial de lectura. Además, la comprensión implica una crítica o la capacidad de evaluar ese texto, que sería un nivel de lectura crítico. Estos tres niveles componen la comprensión de lectura. Por eso, la prueba evalúa los tres niveles, para evaluar qué tanto son capaces de comprender los textos. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio de lectura, de comprensión de lectura. Una cosa importante es que estos tres niveles para la comprensión de lectura se aplican a todo. Entonces, cuando uno le dicen, ¿qué puedo hacer para prepararme para las pruebas? Bueno, una cosa es estar leyendo constantemente, de manera crítica, evaluando todo el tiempo, conociendo nuevo vocabulario, leyendo el tipo de textos que ya les he contado, que generalmente salen en las pruebas, de columnas de opinión, ensayos, novelas, cuentos filosóficos, pero también uno puede hacer comprensión de lectura crítica en otros tipos de discurso, no necesariamente, no únicamente en el texto. Por ejemplo, yo puedo hacer comprensión de lectura en un discurso audiovisual, un video, y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, esto es importante porque es una cosa fundamental para que ustedes la apliquen en todo lo que ven, en una noticia, en una película que vean. Eso es importante, pero también les va a ayudar a que en lo que nos queda de tiempo para presentar la prueba, estén constantemente practicando. Cuando estén viendo una película, cuando se metan a YouTube, a ver un video, pueden estar constantemente practicando. ¿Listo? Entonces, miren, si quieren, tomen nota de estas preguntas. Yo les pongo un video que vamos a ver y regresamos, quiero decir, no se vayan a ir, ¿no? Ven el video y contestamos las preguntas. Entonces, miren,
Lo que yo hice fue adaptar preguntas del ICFES al video. Y esas preguntas están en lo inferencial y en lo crítico. La primera, ¿cuál es la idea central del video? Acuérdense, ¿cuál es la idea central del video? ¿Qué argumentos defienden esa idea central? ¿Qué argumentos robustecen esa idea central? ¿Qué pregunta creen que Sigle Tatis, que es una invitada al video, ahí la van a poder identificar, menciona un estudio sobre los índices de trabajo informal, me equivoqué, informal para las personas afro. ¿Para qué lo hace? ¿Qué punto quiere mostrar? Esta pregunta, miren que se parece mucho a qué refuerza, qué función cumple la tesis, la cita de López Michelsen sobre el vallenato. Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer o qué función cumple la intervención de Sigle Tatis sobre los índices de trabajo informal? La cuarta, ¿qué pregunta creen que el autor o la autora de este video quiso responder con este video? Y la última, ¿cuáles son las razones para considerar que Colombia es hipócrita frente al racismo? ¿Cuáles son las razones que da el video para considerar que Colombia es hipócrita frente al racismo? ¿Listo? Entonces, miren, Paula dice, una pregunta, ¿esa tabla está disponible en la página web de la Universidad del Cauca? No, esa está en internet, Paula, pero si quieren yo les comparto esta presentación. No parecía completa. Ah, bueno, ahorita se las mando. Entonces les voy a compartir el video. Pero entonces, espérenme, yo lo traigo aquí a Chrome. Con el asesinato de Anderson Arboleda en Puerto Tejada y con las protestas mundiales contra el racismo, la gente empezó a decir que eso en Colombia no existe, que todos somos mestizos, que no exageremos. Por eso, hoy les venimos a hacer una breve historia que demuestra que aunque ha tratado de ocultarlo por los siglos de los siglos, Colombia es racista. Hasta el tuétano. Aquí ha existido el racismo desde que los africanos fueron secuestrados en los barcos transatlánticos y pisaron lo que hoy conocemos como Colombia. Desde que los criollos y los españoles decidieron esclavizarlos en las plantaciones, en las minas y en el servicio doméstico. Porque ya estaban a esto de exterminar a los indígenas que eran utilizados para estas labores. Desde que Simón Bolívar les prometió la libertad si lo ayudaban en su guerra. Pero cuando le ayudaron y ganó, entonces ya no los iba a liberar, seguían sirviendo más como esclavos. Él mismo mandó a matar a 3 militares afro que fueron supremamente importantes en las batallas de independencia. Entre ellos, el que selló la independencia de Venezuela. Aquí ha existido el racismo desde que salió una ley que supuestamente liberaría a los hijos de los esclavizados cuando cumplieran 18 años. Pero en la práctica no pasó nada. Con 18 o sin 18 siguieron siendo esclavizados. Aquí ha existido el racismo desde que el gobierno de Nueva Granada les prometió que los liberaría, que serían hombres y mujeres libres, pero con la condición de que tenían que ser educados. Y la educación la iba a impartir el esclavista. Aquí ha existido el racismo desde la posesión del primer congresista afro, Luis Antonio Robles, quien tuvo que exiliarse en Centroamérica porque los conservadores lo estaban amenazando por su defensa de las libertades y los derechos de las comunidades afros e indígenas. Aquí ha existido el racismo desde el momento en que, a pesar de que los esclavos afros eran las víctimas, el gobierno decidió indemnizar a los esclavistas, que con la abolición de la esclavitud, pobrecitos, se les acababa la mano de obra. Aquí ha existido el racismo desde el momento en que las haciendas y los ingenios siguieron esclavizando a los afros, a sabiendas de que la esclavitud se había abolido. Desde cuando los cartógrafos que recorrieron la zona pacífica dijeron que la gente negra era gente atrasada y que también era, abrimos comillas, una raza que casi en su totalidad pasa sus días en una indolencia semejante, no es la que está llamada a hacer progresar al país. Aquí ha existido el racismo desde cuando el presidente Julio Arboleda
sentía tanto desprecio por las personas afro que dijo, negro ni mi caballo. Aquí ha existido el racismo desde cuando la Constitución de 1886 dijo que aquí existía un solo Dios, una sola raza y una sola lengua, borrando del mapa todo el que no fuera católico, blanco e hispanohablante. Aquí ha existido el racismo desde cuando en 1934 las mujeres negras de Chocó no tenían derecho a estudiar, y cuando les abrieron un colegio, las mujeres blancas dijeron que se iban a quedar sin sirvientas, porque ahora todas iban a querer ser doctoras. Desde cuando a mitades del siglo XX tuvimos un presidente que estaba a favor del blanqueamiento y buscaba la pureza de la raza. Aquí ha existido racismo desde cuando el científico Luis López de Mesa insinuó que uno de los responsables del fracaso nacional eran los negros e impulsó cartillas donde los negros aparecían caricaturizados como salvajes. Aquí ha existido el racismo desde cuando en 1975 aceptaron que Chocó hubiera un himno donde enaltecen a los descendientes de esclavistas, pero no se menciona ninguna persona o líder afro. Aquí ha existido el racismo desde que en Cartagena, en nombre del turismo, despojaron y desplazaron a los afros de sus territorios. Desde que el Estado se demoró más de 100 años en reconocer que en Colombia existían los afros y tenían derechos. ¿Desde cuándo? Para dejar la historia de los afros atrás y quitarles su identidad, decidimos minimizar el grito de independencia de Ben Cosbiojo, que fundó el primer pueblo libre en América. Mejor dicho, aquí ha existido el racismo desde siempre. Y a causa de todo esto, hoy somos una de las poblaciones más excluidas del país. El 30% de los afros está en la pobreza. El 14.3% es analfabeta, 4 puntos por encima del resto del país. El 20% no tiene agua potable, 8 puntos por encima del resto del país. Y nuestro acceso a la salud es paupérrimo. Solo vean lo que está ocurriendo durante esta pandemia con el coronavirus en el Chocó, en donde 43 años después de haber sido fundado el hospital, llegaron hace unos días las primeras camas para la unidad de cuidados intensivos. Sigamos con las cifras. El 81% de los afros trabaja de manera informal. Cuando buscamos trabajo formal, nos discriminan por nuestro tono de piel e incluso por nuestro pelo, como lo demostró un experimento de justicia en el que enviaron 900 hojas de vida con foto entre personas blancas y afros, mientras el 19% de las hojas de vida de las personas blancas lograron una llamada, solo al 9.1% de los afros los llamaron. Otro estudio demostró que en Cartagena existen barreras históricas para que la población afrocolombiana pueda llegar a cargos directivos. Eso pasa porque ha existido una desigualdad dentro del mercado laboral donde, por ejemplo, le rebajan sus salarios haciendo que sea cada vez más difícil salir de la pobreza. O las políticas públicas se enfocan en fomentar la educación técnica y no la universitaria, lo que les impide ser competitivos en el mercado. Sumémosle a esto que en medio del conflicto los afros han puesto a muchísimas víctimas y lo han sufrido de manera particular por su color de piel. El 12.5% de las víctimas del conflicto son afros. En su mayoría son mujeres, que además han sido utilizadas como botín de guerra. Así sucedió en 2006 a 3 mujeres afro en Uramita, Antioquia. Fueron acusadas de espías y violentadas sexualmente por comandantes guerrilleros. Las víctimas afro se multiplican con el desplazamiento, como las cerca de 4.000 personas de las cuencas de los ríos Curvarado y Jiguamiandó que tuvieron que irse en 1997 después de que un grupo de paras con el beneplácito del ejército entraran a matar, a desaparecer y a desplazar a todo el que estuviera en el territorio, en las llamadas operaciones Génesis y Cacarica. Pero al Estado y a los grupos armados no les bastó con amedrentarnos y echarnos de nuestras tierras. Además, mataron a nuestros líderes, como pasó con la monja Yolanda Cerón, asesinada en 2001, con Temístocles Machado, al que mataron en 2018, y con María del Pilar Hurtado, a la que asesinaron en 2019. 3 líderes sociales cuyo único objetivo era ser nuestra voz. Además mataron a decenas de afros, como sucedió en las masacres de Bojayá y La Chinita, que dejaron marcas en la población afro hasta hoy. O en las 11 masacres ocurridas hasta el 2011 en territorios afro en el Valle del Cauca. O en las 9 en Nariño, o en las 7 en Chocó, que dejaron más de 100 muertos. Cada uno de esos hechos ha ocurrido en buena parte porque Colombia es un país al que no le importa la suerte de los afro y que tiene leyes y sentencias antidiscriminación que
que son inútiles e ineficientes, así como otras leyes que supuestamente les entregan tierras, pero no se cumplen. Y encima de todo, Colombia es un país de absoluta hipocresía. Les decimos a los afro que tienen los mismos derechos a los demás y que somos iguales, pero en el día a día, para muchos, ser afro significa ser bruto, o que ser negreado es una expresión chistosísima, o que los afros solo sirven para actividades de fuerza, o que un afro no puede ser científico, o que hay que cambiarse de andén porque viene un afro, y los afro son ladrones. Puros prejuicios racistas y violentos que se han mantenido durante la historia y que los creemos, aunque no los digamos en voz alta. Todas estas son pruebas irrefutables de algo que aquí nos resumen con efectividad. Es un país racista e hipócrita, y lo vemos en los ejemplos claros de cada día. Ahora, contestemos las preguntas. Estas preguntas nos ayudan a comprender el texto, el video, a hacer una comprensión crítica de lectura. ¿Cuál es la idea central del video? ¿Quién nos quiere compartir? El racismo. ¿Qué más? Profe, que sería Para mí, básicamente que Colombia es una raza. Vamos en orden. Ajá, Birley, Paula y Juan David. Paula Soraya, Vale. Juan David y Darwin. Se me estaba escapando Darwin. Birley. Profe, pues básicamente sería que Colombia es y siempre ha sido una hipócrita, algo así, país hipócrita. Es un poco de eso, pero eso es más bien una idea secundaria. pues, Pero sí, sí lo dice. Vamos, Paula Soraya. pues para mí también la idea central del texto, de lo que trata todo, es demostrar que Colombia es un país hipócrita y racista. Vamos Con argumentos válidos, obviamente. Ya, ajá. Vamos con... se me perdió. Había alguien antes de Darwin. Juan. Este nos habla de que Colombia es un país donde se extiende mucho el racismo y que este racismo ha existido desde hace mucho tiempo, y lo que nos quieren dar a entender es que los afros o las personas de color tienen los mismos derechos que nosotros. Pero obviamente no es así, siempre no ha sido así. Acuérdense que en este tipo de textos, que eso es ya te doy la palabra, Darwin. En este tipo de textos, en las pruebas nos van a preguntar por el texto, no por nuestra opinión, que es súper importante y es importantísimo que la tengan, pero tenemos que dar cuenta desde la idea central del texto, del video. ¿Darwin? La muerte que hubo en Jamundí, bueno, por las protestas que hubieron, ¿no? En el puerto. Entonces, pues, en Puerto Tejada. Esto, pues gracias a esas protestas, ellos dicen, pues, el video afirma que es causa del racismo, y el racismo ha venido, pues, extendiéndose a lo largo del tiempo, desde que, pues, llegaron los esclavistas. Entonces, pues, la idea principal es los asesinatos y masacres que han habido en el territorio. Valeria. Según yo. Lo que pasa es que las personas blancas eran muy racistas y además había mucha desigualdad entre nosotros porque, digamos, nos manipulaban a su antojo, digamos, como nosotros no teníamos derecho no teníamos derecho a nada y nos utilizaban como esclavos y ¿qué? Ay, no, me olvidé lo que iba a decir. Acuérdate. Bueno, mientras Valeria se acuerda, dime. ¿No? Bueno, entonces Nicolás dice que la segregación racial, la tesis central es que la segregación racial está disfrazada de aceptación total de las minorías raciales. Lina dice la hipocresía en Colombia respecto al tema del racismo. ¿Quién más quiere comentarnos? Bueno, entonces yo les cuento que es un poco de todo lo que han dicho, pero una mejor articulación para decir cuál es la idea central es que este texto habla de que en Colombia ha existido el racismo desde siempre, desde la época en que llegaron los españoles. La hipocresía es una idea secundaria que nos dan. La idea central es que en Colombia el racismo ha existido desde siempre, desde nuestra historia de los inicios hasta hoy.
Y el video les muestra todos los argumentos para demostrar que eso ha sido histórico. ¿Listo? Bueno, vamos con la segunda. ¿Qué argumentos defiende esa idea central? ¿Qué argumentos defienden esa idea central? Son muchos, casi todo el video es sobre los argumentos. ¿Quién quiere ir diciendo de a uno para que podamos participar los que más podamos? Yo, profe. Mirley, ¿qué más quiere? Yo. Mirley, Paula, ¿quién más? Darwin es el que ve videos de la puya. ¿Quién fue que me dijo? Sí, Darwin. Darwin, Darwin nos quiere Sí, contar. pero que Profe, Lo que pongo en la Lina lista. también. ¿Quién? Lina, listo. Lina. Bueno, empecemos y que se vaya animando. Mirley, ¿cuál es uno de los argumentos que apoyan la tesis central de que, que dice el video de que en Colombia existe el racismo de siempre? Pues principalmente en el que dice que desde el momento en que llegaron a... Perdón, Mirley, perdón, discúlpame. Perdóneme, profesora. Estudiantes, por favor, cerrar los micrófonos. Gracias. Bien pueda, Mirley. Les comentaba acerca de que cuando, bueno, apenas llegaron a los españoles, trajeron a los afrocolombianos, a los afros, y que, bueno, hubo ese momento en el que fueron esclavizados y todo, y que el Libertador y todas las personas que pues querían libertar a Colombia de eso, de la esclavitud, les prometieron a ellos que serían libres, ¿no? Entonces desde ahí empieza que no han cumplido las promesas, o sea, desde el principio hasta el momento de hoy. Vamos con Paula Soraya. Profe, ¿pueden Uno de los Listo, Darwin. Uno de los argumentos que apoya la tesis sobre que aquí en Colombia aún hay racismo es el estudio que hicieron sobre entregar las hojas de vida con fotos de las personas afrocolombianas y las personas de tez blanca, y que fueron aceptadas en gran mayoría, nada más las de tez blanca, y las otras no, porque que siempre se fijan en el color de piel y en el cabello. Muy bien. Vamos con Lina. Buenas tardes. Hola, Lina. Bueno, uno de los argumentos en el cual en el video se hablaron era acerca de cómo hasta ahora se ve el racismo en cuanto a las frases que le lanzan a las personas, de cómo son discriminadas por su color o por su cabello, y de cómo también somos discriminados de cómo al principio de la historia nos quitaron nuestra religión, nuestras creencias, y nos inculcaron otra manera de pensar, y hasta nos mandaron a educar. Vamos, antes de Darwin, le damos la que nos escribió Nicolás: la traición por parte de Simón Bolívar a aquellos afros que tuvieron un papel importante en la lucha por la libertad. Eso es impresionante. Yo, la verdad, no sabía que Simón Bolívar hay racismo desde que existe Simón Bolívar, y que incluso él mandó a matar 3 militares que participaron en nuestra independencia. Miren qué impresionante. Vamos, Darwin, la tuya. Pues desde cuando supuestamente abrieron colegios para las mujeres afro, porque pues supuestamente para disminuir el racismo, para que todos sean iguales, que los esclavistas decían que las esclavistas decían que se iban a quedar sin sirvientas, y que ahora dicen que querían ser doctores. Sí, porque el video dice que hasta 1934 no tenían derecho a estudiar. ¿Quién se acuerda de otro? ¿Quién se acuerda de la frase que decía un presidente? Yo, el presidente decía que él no quería los negros ni el color del caballo. Negro ni mi caballo, decía. Profe, Dime, Valeria. que el hospital lo abrieron en 43 años, que fue. Que no tenían camas UCI.
Ujú. Y es para que en la pandemia fue que vinieron a... Ya lo vinieron a abrir. Ese es otro argumento de por qué existe hasta En la hoy el pandemia, racismo. Sí. Profesora, ¿me Dígame, profe. permite? Sí, dígame. Pues voy a participar un poquito de historia. ¿Me Diga. permiten, Por favor. estudiantes? Profesora y estudiantes. Claro que sí, profe. Bueno, claro, profe, gracias. usted sabe que yo... Mire, gracias. Si tenemos en cuenta a Alejandro Petión, que fue el presidente de Haití, afrodescendiente, que le ayudó realmente la libertad, para la libertad de Simón Bolívar. Y mire, cuando se dio la libertad, lo que pasó también acá en Colombia, él no reconoció esa parte. Él no le reconoció a Alejandro Petión, presidente de Haití. Muchas gracias. Sí, es muy buena intervención, claro. Todos ustedes en esa tesis. Miren esa otra que decía que la Constitución de 1886 decía que hay una sola raza, una sola lengua, y se vino a cambiar eso 105 años después en la Constitución de 1991. En 1886 pasó más de un siglo considerando que solo había una raza y solo un lenguaje, cuando los indígenas tenían su propia lengua. Sí. Entonces, miren, eso, los argumentos que ustedes me dieron, todos son correctos. Miren todos los argumentos que hay. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, porque yo no dejé de compartir. Miren todos los argumentos por experto invitado. Casi todos los dijeron que existe desde la esclavitud, desde que trajeron personas negras del África en barcos transatlánticos, que ni siquiera Simón Bolívar se salvó de ser racista, que hay racismo en la historia, que ha invisibilizado protagonistas importantes de nuestra independencia, que hay racismo desde que se viene despojando a las poblaciones negras de territorio y sumándolos como víctimas del conflicto. La periodista... Profesora, sí, disculpe, no se está proyectando compartiendo la pantalla, sino que da el título La Puya. Ah, tiene razón, ya sé que De hecho, sigue en el video. Sí, señores. No deje de presentar. Gracias. Sí, gracias a usted. Miren, ahora sí. Este es todo. Ahora sí, profesora, gracias. Listo, profe, gracias. Este es todos los argumentos de una invitada. Miren todos los de la periodista. Y este les faltó contarnos. Desde el discurso discriminatorio de la ciencia, como los cartógrafos, que catalogaban a las personas negras como las culpables del retraso del país, o que la dibujaban como seres salvajes. ¿Sí se acuerdan? Cuando se abolió la esclavitud, pero se indemnizó fue a los esclavistas. Cuando ya se había abolido la esclavitud, pero los gobiernos se hacían los de la vista gorda y dejaban que siguieran esclavizando en ingenios y en haciendas. En fin, como dice uno de los invitados, mejor dicho, aquí ha existido el racismo desde siempre. Y todos estos argumentos robustecen esa tesis central. Una de las cosas que tenemos que hacer cuando leemos es identificar qué es lo que me ayuda, qué es lo que el escritor, el autor o la autora usan para robustecer su idea central. Sí, porque si no, esa tesis se queda sin fundamento, sin piso. Vamos con, ¿para qué? Vamos con esta. Para la cita que hace, la intervención que hace Sirle Tatis, la intervención, digamos que sería como una cita en un texto. ¿Para qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuál es la intención? Yo quisiera apoyar la responder idea esa. central del texto. Ajá, ¿cómo la apoya? Paula, cuéntanos cómo la apoya. Dando argumentos válidos, probablemente de fuentes confiables. Y algo más. Pues ella quiere demostrar que simplemente el hecho de pedir Vamos con trabajo Darwin, ya los está convertidos Tatiana. porque son negros. Ajá, ¿y Tatiana? Pues según lo que yo entendí, ella da como esta información sobre el trabajo informal, como para demostrar, como decía mi compañera, para apoyar la idea central, que es lo del racismo, para demostrar que la gente se basa también como en el aspecto,
que con esto podemos ver que la gente se va como con muchos prejuicios, por así decirlo, como, por así decirlo, como si la belleza de los afros no fuera belleza, como si lo único, porque obviamente para un trabajo se busca una persona que tenga un aspecto físico bueno o agradable, y con eso no me refiero solamente a que sea una persona bella o sea una persona no tan bella, sino que debe ser una persona bien presentada, aseada y eso, pero pues con este estudio que ella demuestra podemos ver que no se basaron tal vez solo en eso, sino en más allá El de color de una la piel. apariencia aseada, sino también como en rasgos o la piel, sí, En el color de la piel. que eso viene influyendo también en el racismo. Ujú. Sí, porque siempre dicen dizque que el cabello afro es desasiado e informal. No, o que no es bello. Hasta ahora todavía he escuchado eso. Sí, porque O sea, muchas veces, hacen como una discriminación hacia la gente afro. sí, porque ¿Qué dijo muchas Juan? veces pues las apariencias engañan, ¿no? Así es. ¿Qué dice Juan? Que muchas veces discriminan a los afros, como decía la compañera, por el tipo de cabello, que por la piel, o que ellos son los que tienen que hacer la fuerza y todo eso, y, o sea, como que los tienen con un estereotipo le tienen esa imagen a ellos. Y Nicolás nos dice, exponer mediante citas que la intervención de Siletatis lo que busca es exponer mediante citas históricas lo que muchos dan por superado el racismo en Colombia. Lo que hace la cita es reforzar la tesis central de que en Colombia ha existido el racismo desde siempre, incluso ahora, cuando alguien ya no es esclavizado, pero va a pedir un trabajo en la actualidad, y incluso ahora sufren de racismo. Esa es. ¿Y qué pregunta creen que el autor o la autora de este video quiso responder con el video? Les voy a contar. Esta es una pregunta cascarita. En realidad, esta pregunta es esto mismo, es lo mismo. La tesis central es qué pregunta se hizo el autor para qué quiso responder aquí. ¿Qué pregunta se hizo el autor de las corridas de toros? Pues que si las corridas deberían prohibirse. Y la tesis central es la respuesta a esa pregunta. ¿Sí ven? Es lo mismo. Ya. Vamos por la última. ¿Cuáles son las razones para considerar que Colombia es hipócrita frente al racismo? A mí me gustaría responder esa. Dale, Tatiana. Sí, Tatiana Pantoja. En mi opinión personal, yo creo que Colombia en general es un país demasiado hipócrita, no solamente hipócrita y doble moral, y no solamente con el tema de racismo, sino con absolutamente todo. O sea, mejor dicho, Colombia como país es un experto en eso, en ser doble moral. Frente a esto del racismo, lo veo más como en la parte de que se supone, o sea, lo veo como en ejemplos que yo he podido observar en cercanos o cosas así, de gente que se considera que no es racista, pero que hace comentarios racistas, sea consciente o inconscientemente. Y hay algo también muy, muy irónico, de hecho, que yo también lo he visto. Por ejemplo, yo vengo de Tumaco, en Tumaco, Nariño, que es una tierra pues donde abunda la gente afro, ¿no? Entonces, me ha tocado ver cómo las mismas personas afros hacen comentarios racistas hacia otras personas afros, que esto pues para mí no tiene como mucho sentido. Entonces, pues sí, se pueden ver muchos casos de niñitas, de personas que atacan a otras por su aspecto físico, por el color, por el cabello, cuando ellas también son así, o de pronto tienen familia así, y no sé, es como esta contradicción y que no tiene sentido. Una recomendación es que se acuerden que, muy valioso lo que nos dice Tatiana, además me gusta mucho que tenga una postura crítica y una propia opinión, pero acuérdense de que cuando estemos resolviendo la prueba, resolvamos apegados a lo que dice el texto. Eso les va a ayudar a que respondan justo a lo que les preguntan.
¿Listo? ¿Alguien más quiere decir? Profe, ¿cómo es Bueno, que era la pregunta? ¿Me hace el favor de la repetir? pregunta es que ¿cuáles son las razones para considerar que Colombia es hipócrita frente al racismo? Pues las razones son los mismos argumentos que ya dijimos, ¿no? Pues sí, pero También, ahí pues creo, está. Dime. ¿no? Pues digo, en mi opinión personal, que pues también ha de haber personajes, ¿no? Así postulados para, entre su mismo, ¿cómo se llama? Entre su mismo grupo, postularse para presidencia, ¿no? O para alcalde, y hay veces que, pues, los excluyen por ser negros. Pero O, eso no es precisamente lo que leemos del video. Lo que leemos del video son dos cosas. Por un lado, que es hipócrita porque aunque en nuestro país existe el discurso de que todos somos iguales, en la realidad, y ahí están todos esos argumentos, demuestran que no es así, que todavía se sigue haciendo chistes de que, ay, lo negrearon, que si viene una persona negra, entonces me quito porque seguro es un ladrón, o que los negros no pueden estudiar, las personas negras no pueden hacer ciencia porque no son tan inteligentes. Y además dice, es hipócrita porque aunque existen leyes que se supone en teoría protegen a las comunidades negras, a los pueblos negros, en realidad, en la realidad no lo hacen. Están desprotegidos y por eso los despojos de tierra, el asesinato a líderes sociales, esa es la razón por la que el texto dice que Colombia es hipócrita frente al racismo. Son dos. ¿Listo? Bueno, chicos, esta clase ha sido muy chévere, me alegra mucho que sean tan participativos, espero volverlos a ver dentro de 8 días por este mismo link, a esta misma hora. Yo tengo una clase a las 3 con otros chicos de otro colegio, entonces nos vemos jueves de 1 a 3, ¿vale? Profesora, muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias. Estudiantes, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Chao. Chao, profe. Muchas gracias, Hasta profesora. luego. Profesora, Muchas gracias, que esté muy bien. Bien. Muchas te gracias. pido Sí, un favor. Sí, dígame. Chao, no me Profesora, extrañen, no me es que extrañen. necesitamos lo de la asistencia de los estudiantes del día de hoy. Ah, bueno, entonces cuando me lo envíen yo... O sea, yo lo tengo acá, pero como a veces se han retirado unos, han salido de la reunión, entonces yo necesito pues ese... Yo se lo hago llegar entonces el listado. Bueno, mi profe, Dios la bendiga, muchas gracias. Estudiantes, muchas gracias. Buena tarde. Chao. Chao.